Maravilloso. Listo. Entonces, vamos a poner acá, ustedes me van a decir apenas estén viendo la presentación. Ya se ve, sí. Listo. Perfecto. Entonces, como les decía, hoy la enseñanza se llama Rindiendo el control a Dios. Y quiero decirte que esta enseñanza muchas veces estamos pensando en otras personas, ¿cierto? Esto está muy bueno para mi hija, esto está muy bueno para mi esposo, pero yo quiero que escuches esta enseñanza y le preguntes al Señor lo que te está hablando a ti. Esta es una enseñanza que el Señor me ha puesto desde hace varias semanas, así que he tenido la oportunidad de irla alimentando, de pensarla, de meditarla, de ver cómo aplica mi vida, de pedirle perdón al Señor por muchas cosas. Así que espero que te bendiga tanto como me ha bendecido a mí. Se llama Rindiendo el control a Dios. Bueno, quiero empezar diciéndote, ¿qué significa Señor? ¿Mm? Yo busqué en el diccionario, en la RAE, Real Academia Española, y dice que es aquel que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad sobre ello. ¿Por qué empiezo hablando de Señor? Porque muchas veces cuando llegamos a Cristo lo aceptamos como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces Él viene a salvarnos de pronto a ti te salvó de alguna situación, de alguna adicción, de los pecados en los que estabas, de la depresión, pero a cada una nos ha salvado de algo, ¿sí? Pero el hecho que Cristo sea nuestro Salvador no significa que sea nuestro Señor. Que Él sea nuestro Señor significa una entrega total de cada aspecto de nuestra vida y que se ponga bajo su autoridad y bajo su soberanía, ¿sí? Entonces, pongo aquí para que no me dé eco. Entonces nosotras no solo necesitamos que Dios sea nuestro Salvador Jesucristo, sino que también sea nuestro Señor y nos podamos rendir a Él, pero en cada área. Entonces hay áreas que ya están rendidas y cedidas al Señor, pero hay otras áreas en las que Él no es mi Señor y yo me puedo rebelar en contra de Él. Un ejemplo de esto sería yo le he entregado mi cuerpo, yo le entrego mis pensamientos, pero yo me rehúso a entregarle mis finanzas y me revelo en esa área porque no lo entiendo, porque no me parece, porque tuve una mala experiencia. Pueden ser diferentes las razones, pero entonces yo no entrego esa área de mi vida. Entonces en esa área Él no es mi Señor. Yo soy el Señor de esa área de mi vida porque está bajo mi control. Entonces, cuando hablamos de control, significa que tengo que rendir y ceder en todo aspecto. Ahora, cuando empecé a ver esto, la Biblia nos habla de un espíritu de control, ¿sí? Las que tienen Biblia pueden empezar a ir a Primera de Reyes 19. Vamos a ver varios versículos y yo no voy a leer toda la historia, pero aquí nos habla de una mujer. El día de hoy no vamos a hablar solo de esta mujer porque eso fue hace muchos años, sino que Dios quiere decirte que esa mujer llamada Jezabel ahora es un espíritu. ¿Me hago entender? Es un espíritu que se manifiesta en algunas personas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se manifiesta? A través de actitudes y a través de ciertos comportamientos, ciertas acciones que buscan tres cosas. ¿Qué cosas buscan? Acá están. Controlar, manipular y dominar. Quiero que sepas que el espíritu de control o de Jezabel no se manifiesta solamente en las mujeres, también se puede manifestar a través de los hombres. Hay hombres con espíritu jezabélico, lo que pasa es que la manifestación es diferente. ¿Cómo se vería en una mujer? Que lo más común es que lo vemos en las mujeres, ¿sí? Porque lo vemos con la manipulación. Vamos a ver que tiene seducción, vamos a ver todas las características. Pero cuando lo vemos con un hombre, lo vemos a través del dominio, el
imponer la voluntad sobre la voluntad de otros. ¿Para qué? Para cumplir sus propios deseos, para seguir su propia agenda. Entonces, esto es bien importante que aprendamos a reconocerlo cuando se está dando un espíritu de control. Y para que lo podamos reconocer, entonces quiero que veamos varias características de este espíritu. El primero es que el espíritu jezabélico o el espíritu de control se manifiesta porque era una mujer manipuladora y ambiciosa, ¿sí? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era mujer que era la esposa de un rey, ¿sí? El rey Acab. Yo sé que muchas de aquí han estudiado la palabra y conocen sobre esta historia, ¿no? Pero ella termina siendo esposa de este rey porque su padre la entrega. O sea, esto fue un matrimonio arreglado, ¿sí? Ella no tuvo manera de decir que sí o decir que no. Esto fue un arreglo que hizo su padre, que también era un hombre de autoridad y de poder, y la entrega en matrimonio al rey Acab. El problema era que Jezabel venía de otra cultura, entonces ella traía esa creencia en otros dioses. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Pero lo que ella tiene es un deseo insaciable de gobernar y de ejercer control. ¿De dónde vino? De su mamá, porque ella también era así. Entonces aquí vemos algo que se transmite también a través de generación, ¿sí? ¿Qué le gusta? Ostentar títulos. Entonces cuando tú ves una persona, que esa persona quiere llevar el título aún dentro de la iglesia, porque esa persona puede tener ese espíritu de control. ¿Sí? Quiere estar en posiciones de poder, donde se toman las decisiones, donde se dice qué hacer. ¿Por qué? Porque quiere imponer su voluntad. Entonces, lo que pasa es que muchas veces cuando esas personas están en esos lugares, abusan del poder que tienen, ¿sí? Abusan de ese poder. Y vamos a ver en la palabra cómo Jezabel abusó del poder que se le había otorgado, porque ella es la reina, ¿cierto? La esposa del rey, pero ella tenía que someterse a la autoridad de él y no lo hizo, ¿sí? Voy a tener aquí la palabra lista para que vayamos leyendo, ¿verdad? Entonces, lo primero es manipuladora, es ambiciosa, quiere más. Ahora, cuando tú ves esto en la vida real, puede ser una persona en el trabajo, puede ser una persona en la iglesia, puede ser en la familia, pero es una persona que quiere gobernar, quiere ejercer control sobre los demás. Ya vamos a ver ahorita en qué áreas lo hace. Pero la manipulación, ojo aquí, la manipulación puede venir desde que la persona sea bien pequeña, desde niño. No se necesita, ¿verdad? Que sea una persona adulta. ¿Sí? Vamos a cerrar los micrófonos para que no nos dé eco. Entonces, manipuladora y ambiciosa es su primera característica. La segunda, esta es una mujer que en la Biblia nos muestra que fue deshonesta y fue engañadora. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en la palabra la historia, ya vamos a leer parte por tiempo, no vamos a leer todo, pero vamos a darnos cuenta que es una mujer que engañó, o sea, ella estaba dispuesta a llegar a engañar, a hacerse pasar la autorización de su esposo, del rey, para conseguir algo que ella quería, que era un viñedo. Y no lo quería ella, lo quería su esposo. Pero su esposo intentó, por la manera legal, de comprar esto al hombre que era el dueño, y él le dice que no, no lo puedo vender. Y entonces él le dice a su esposa, Isabel, mira, me pasó esto, estaba muy molesto, no quería ni comer y ella le dijo, tranquilo, que yo me encargo de esto. Hizo toda una trama, ¿sí? Mintió, manipuló, engañó. ¿Por qué? Porque necesitaba conseguir lo que quiere. Aquí hay una parte muy importante que dice crear intrigas, distorsionar la verdad.
Hay que tener mucho cuidado en que nosotras no caigamos en eso y que también sepamos discernir a las personas que están operando de esta manera. Si hay personas en el trabajo que están causando intrigas para hacer quedar mal a alguien, para que le quiten el trabajo a otra persona, dice parte de la verdad, pero también la tergiversa, la distorsiona, no se aferra a la verdad, crea falsos testigos, ¿sí? Todo esto fue parte de lo que hizo Jezabel para conseguir ese terreno y terminó matando, no ella misma, pero a las personas que ella convocó para que mataran a ese hombre, ¿sí? Entonces, otra característica es que es deshonesta y es engañadora. Y aquí ya vemos que es algo demoníaco, porque la palabra nos dice que el padre de la mentira es Satanás, que en Dios no hay engaño alguno. Entonces, si tú y yo estamos caminando en mentira, en engaño, si distorsionamos la verdad, si estamos creando falsos testigos, inmediatamente sabemos que eso va en contra de la voluntad de Dios y que no estamos operando en el Espíritu Santo. La tercera característica es que se resiste a la autoridad. Este es un espíritu que se muestra desafiante. No se somete a la autoridad, ni de Dios, ni de los líderes espirituales. Entonces vamos a ir a la palabra en Primera de Reyes. am, eh, re, 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 y vamos a ir, bueno, toda la parte del 18 es cuando el profeta Elías avergüenza a todos los profetas de Baal, ¿sí? Pero vamos a ir a Primera de Reyes 19. Dice, verso 1. Acab, el rey, contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Un despliegue del poder de Dios, porque no quedaban profetas de Dios. Los profetas de Dios habían sido perseguidos y habían sido matados. ¿Por quién? Era una persecución política. ¿Y quién eran los reyes? Los que estaban en poder era Acab y su esposa Jezabel. Entonces, ellos eran los que estaban en contra de los profetas del Señor. Y en un despliegue del poder de Dios, Él le dice qué hacer y reúnen a 400 profetas de Baal. Terminan avergonzados, ¿verdad? Y cuando terminan avergonzados, perdón, terminan no solo avergonzados porque sus dioses, en específico, tanto Baal como Acera. Dice la palabra, cuando ustedes van a leer todo, se van a dar cuenta que Jezabel y su esposo levantaron templos y levantaron estatuas para estos dioses ajenos, dioses falsos. Entonces dice la palabra de Dios que Dios estaba muy molesto porque Dios no puede resistir la idolatría. Es una de las cosas que enciende la furia del Señor, porque Él dice, yo no voy a compartir con nadie mi lugar. No hay otro Dios. El único Dios verdadero soy yo. Entonces Jezabel y Acab dice que ellos hicieron lo incorrecto, lo que desagradó, lo que despertó la furia de Dios, porque levantaron estos ídolos. ¿Sí? Y acá en el verso 1 dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces quedan avergonzados los profetas de Baal y entonces Elías los mata a los 400 profetas. Fue una matazón, ¿sí? Y verso 2 dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses, ¿sí? ¿Ven? Plural a los que ella creía y adoraba, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Solo voy a leer ese verso para que tú veas que a pesar de que ella vio la victoria aplastante del Señor en ese despliegue de poder,
donde todos estos dioses ajenos no respondieron, pero el Señor envió fuego y consumió todo, y aún así Jezabel no se quiso arrepentir. Entonces ella se resistió a la autoridad de Dios y a la autoridad de Elías, porque ahora lo está amenazando para matarse, para matarlo. Hoy en día, si nosotros lo traemos a la actualidad, este espíritu de control o espíritu de Jezabel es un espíritu rebelde que desafía la autoridad, que se rehúsa a someterse al ungido de Dios. Dios ha puesto y ha delegado autoridades. Entonces, cuando las personas no pueden someterse a la autoridad, primero de Dios y segundo de las autoridades, estamos hablando de autoridades legítimas que el Señor ha puesto, no autoproclamadas, no autoridades que están abusando, pero esas autoridades que Dios ha puesto o líderes espirituales, entonces no lo permite, se rehúsa, desafía, se pone en contra, levanta a otras personas en contra de la autoridad. ¿Sí? Está buscando la manera de bajar a esa persona de esa posición para ella estar en esa posición de poder, o como dijimos, o él, ella o él. Esto es un espíritu que puede estar en hombres y en mujeres. Punto número 4. Este espíritu no acepta un no por respuesta, o sea, es intransigente y reacio a la corrección, ¿sí? Y quiero dar ejemplos muy simples, porque esto puede pasar en casa con el esposo. Quiero comprar esto y el esposo dice, no, no estoy de acuerdo, no acepta. Empieza a manipular, a mirar cómo va a sacar el sí, a correr dinero de aquí para allá, a escondidas a hacer toda una cosa, a pedirle a los hijos que digan mentiras para convencer, para hacer. ¿Por qué? Porque no acepta un no por respuesta, ¿sí? Y se resiste a la reprensión. ¿Qué quiere decir? Que la corrección, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros recibimos corrección, en el momento no nos gusta. Y eso es normal. Pero esto va más allá, se resiste a la reprensión. Quiere decir que no solo no la acepta, sino que no reconoce nada que haya hecho mal. ¿Sí? Entonces, no acepta críticas, no acepta correcciones. Entonces, estas son personas que dentro del entorno de la iglesia, si les corrigen, si les dicen, algo, yo me voy, ¿sí? Hablan mal del pastor, se quejan de las personas, murmuran, buscan las faltas en estas personas. ¿Por qué? Porque no pueden mirar hacia adentro y recibir la corrección. ¿Verdad? Esto puede ser, como yo les dije, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito, en cada área se puede manifestar y podemos darnos cuenta. Recuerden lo que les dije al comienzo, piensa, Señor, ¿será que yo he actuado así? A veces Dios nos va a decir que no. Señor, dame esto, dame aquello. Y Señor dice no. Y nosotros no aceptamos un no por respuesta y queremos controlar que Dios haga y responda lo que yo quiero y a la manera que yo quiero. Y eso es parte del espíritu de control. Así que vayamos meditando. Señor, nos estás hablando. Espíritu Santo, revela. ¿Hay algo de esto en mí? Número 5. Otra característica de este espíritu de control es que usa la intimidación y las amenazas. Esta es una manera que se usa para mantener el control, así como lo acabamos de leer, que le dijo a Elías, te voy a mandar a matar, metiendo miedo, generando ese temor, ese susto, porque es importante mantener el control y poder ejercer su influencia. ¿Sí? Si ustedes llevan esto al día de hoy, ¿cómo esto podría pasar un jefe o alguien del trabajo? Si usted no hace esto, le hago esto, amenazando. Lo voy a sacar, lo voy a echar, se va a quedar sin nada. ¿Sí? Dentro de las familias también sucede. Entonces, es una manera de controlar. ¿Qué hizo Jezabel? Ella persiguió activamente a los profetas de Dios. ¿Sí? Al punto en que se tenían que esconder porque los estaban persiguiendo y no los perseguían solo para llevarlos prisioneros, era para matarlos, era para quitarles la vida, ¿sí?
Entonces vemos cómo ese espíritu se levanta. Y puedes que tú y yo pensemos, no, pero no nos ha pasado nada que sea tan extremo como para querer matar a alguien. No, cuando nosotros vemos bullying, por ejemplo, en los colegios, que es intimidación y amenazas, porque hay muchachos, muchachas que usan ese método para mantener el control, para hacerlos populares, para mantener una imagen. ¿Se dan cuenta? Eso es un espíritu de control. ¿De dónde nace? Eso lo vamos a ver después, pero sí tiene una raíz, ¿verdad? Tiene una raíz. Ahora, el número 6 dice, era una persona orgullosa y Jezabel estaba reacia a arrepentirse. Entonces, el espíritu de control nos muestra, hay orgullo, porque esta es una persona que está diciendo, yo puedo estar en la posición de Dios. Yo soy el que quiero tener el control. Yo quiero estar a la cabeza. ¿Quién dijo eso? Por primera vez que lo hayamos escuchado, Satanás. Entonces, la raíz de eso es el orgullo. Entonces, yo veo todo lo que a los demás le faltan, pero no reconozco mis errores. Y no solo no es reconocer los errores, sino arrepentirse de sus pecados, ¿sí? La palabra lo vamos a ver más adelante, pero en Apocalipsis 2 nos dice que Dios le ha dado tiempo a Jezabel de arrepentirse y ella no lo hizo en ninguna parte de la historia. De hecho, su fin fue desastroso porque no se arrepintió de sus pecados. Tiene un corazón muy endurecido, no tiene remordimiento, entonces hay maldad en ese corazón porque ese corazón está duro. Por eso es que está cada vez llegando a hacer cosas peores y peores y peores, porque esa maldad se alberga en su corazón. Entonces no hay remordimiento, hay una falta de humildad, hay un orgullo ahí tan arraigado. Entonces no se arrepiente. Cuando nosotros estamos en un ámbito de iglesia, no, yo ya llevo mucho tiempo, yo ya no tengo nada de qué arrepentirme. Pues la palabra nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Si hay pecado en nosotras, si hay pecado y nosotros debemos tener la humildad de venir ante el Señor y reconocer qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy yo. Ojo, no pensemos en el esposo, no pensemos en los hijos, en la mamá, en el papá. Esta enseñanza es para cada una de nosotros. Señor, muéstrame si hay algo de lo que yo no me he arrepentido, que yo me he mantenido reacia, me he rebelado contra ti. Porque si tú le entregas todas las áreas a Dios, pero tú dices, yo no le entrego mi área sexual. Yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo sirvo, pero en mi área sexual yo manejo mi sexualidad como yo quiera y a mí me parezca. Te estás revelando. Si tú dices, yo entregué todas las otras áreas, pero yo no puedo entregar mi boca. Todavía se me salen malas palabras, critico a la gente, me burlo de la gente. Esa es un área en la que tú necesitas arrepentirte y entregarle el control al Espíritu Santo. Número 7. Seguimos avanzando. Hay falta de respeto hacia los hombres. Y quiero hablar de esto porque el espíritu del control, sobre todo en las mujeres, nace de heridas, ¿sí? Jezabel fue una muchacha que el papá la entregó, ella sintió rechazo. Entonces ella que dijo, nunca más me voy a volver a dejar. Ahora soy yo la que voy a estar en control. Puede haber que ese falta de respeto, ya nunca respetó a los hombres, no respetó a su esposo porque lo manejaba, lo controlaba, le decía qué hacer, cómo hacerlo. Y quiero que sepan que Acab, el rey, no era cualquier rey, era un rey que había hecho muchas conquistas, era un rey con mucho poder. No era un rey tonto, no era incapaz, no, este era un hombre que fuera de su casa era un hombre muy respetado, era un hombre valorado, admirado, un hombre de guerra, pero apenas él entraba a su casa, era otra persona, porque se dejaba manejar por su esposa.
¿verdad? Entonces hay una falta de respeto hacia los hombres. Cuando nosotros vemos situaciones en donde la esposa manipula, como es el dicho a veces que tenemos en Colombia, no, lo maneja con un dedo, con una uña, ¿sí? Vemos hombres fuertes, hombres grandes, hombres capaces, pero se dejan manejar fácilmente, perdón. ¿Por qué? Porque es espiritual, ¿ok? Entonces, Jezabel, ese espíritu de control, no respeta, no honra a los hombres, especialmente los que están en autoridad o los que se oponen a los planes que ella tiene. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace? Desafía. ¿Qué hace? Se burla. ¿Qué hace? Deshonra, ¿sí? A las figuras de autoridad masculina. Con el ejemplo del esposo, muchas veces lo hace quedar mal, lo ridiculiza, lo hace pequeño delante de otras personas o con sus amistades, ¿verdad? Dentro de el ámbito laboral, con el jefe, ¿sí? De pronto esparce cosas, esparce mentiras, se burla, no toma en cuenta, no sigue las direcciones y la instrucción que le está dando su jefe, porque no se somete a esa autoridad. Y lo mismo dentro de la iglesia. Entonces es importante que sigamos viendo si hay algo de esto en nuestras vidas antes de mirarlo para alguien más. Número 8, la victimización. El espíritu de control usa esta herramienta ¿para qué? Para poder ganar control y simpatía, ¿sí? Entonces, cuando una persona ve que tiene este control, opera bajo este espíritu de control y se da cuenta que está perdiendo el control de la situación, no me están creyendo, no me están obedeciendo, no se están dando los planes como yo quiero, carta de víctima. No me entienden, no saben quién yo soy, no saben lo que a mí me pasa, llora, manipula. Hay gente que puede llorar y al mismo tiempo se está riendo por detrás, porque es todo parte de la manipulación. Es la manera en que justifica, ¿sí? Cambia la voz y hace gestos y se victimiza, pobrecita, yo es que todos están en mi contra, es que me tratan mal, es que vinieron a atacarme, ¿sí? Siempre ella es la que le están atacando, ella es la que está en posición vulnerable, débil, ¿sí? Pero eso es únicamente para llegar a esas emociones de quienes le rodean y poder mantener su control. Entonces, tú y yo debemos pensar, ¿será que yo me estoy victimizando? Porque Dios nos llama a hacernos responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos. No hay ninguna otra persona que sea responsable. Y esto lo vemos con Adán y Eva. El Señor le dice, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo Adán? Ay, no, fue ella. Y le empezó a culpar. Y ella, ay, no, fue la serpiente. Y Dios dijo, no, no, no. Cada uno de ustedes decidió y por eso la consecuencia fue para cada uno. Ella tuvo una consecuencia y él tuvo una consecuencia porque cada uno era responsable de decidir. Pudo suceder que pecara Eva y no pecara Adán, porque le hubiera dicho, yo no me atrevo a pecar en contra de mi Dios, ¿verdad? Y no fue así. Entonces, el Señor siempre nos lleva a que seamos responsables de lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos delante de Él. Y podemos engañar a todos a nuestro alrededor, pero dice la palabra, pero Dios no puede ser burlado. Así que si hay algo de esto, que el Señor lo saque para que seamos libres. Número 9, este espíritu tiene esta característica, es rencorosa y vengativa. Guarda rencor. Algo que sucedió hace tiempo o reciente es rencoroso. Y puede que por fuera diga, no, 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 no pasa nada, todo está muy bien, pero por dentro hay rencor, hay deseos de venganza, ¿sí? ¿Qué pasó cuando les digo lo de la tierra? Que no, tranquilo, yo me hago cargo. Todo está bien, pero después fue y planeó toda una venganza hasta que mataron al dueño de esa tierra. ¿Sí? Entonces, todo lo que ella percibe como enemigos, amenazas, va a haber rencor y va a haber una manera de vengarse.
Y la manera de vengarse puede que no sea una guerra así, porque esta persona es muy astuta, este espíritu que controla es muy astuto, ¿sí? Entonces, no estén pensando, ay, armo una guerra, armo todo. No, pueden ser actitudes, puede ser el silencio, puede ser ignorar a una persona, puede ser tratar diferente a esa persona de la familia. ¿Por qué? Porque está vengativa. Voy a ver cómo me las desquito. La próxima vez que nos reunamos un diciembre, se la hago. La próxima vez que haya una reunión familiar, ahí yo me voy a vengar. En el trabajo, sí, cuando esta persona están esperando el momento, ¿sí? Y son muy capaces de actuar de una manera despiadada y de una manera cruel, ¿sí? Porque ¿qué decíamos? Que está endurecido el corazón. Si tú eres capaz de llegar, ¿qué pasó con Jezabel? A matar, a perseguir, a amenazar. Entonces, esta persona está dispuesta a llegar, no importa si esa persona pierde su trabajo, no importa si está enferma, no hay compasión en ese corazón, porque el deseo de controlar, de gobernar, está por encima. Y por último, número 10 esta es una persona cuando está bajo este espíritu de control que está blindada emocionalmente. Que dijimos hace poco que Jezabel era una mujer que su papá la da en matrimonio, un matrimonio arreglado, un matrimonio político, un matrimonio que era por em, beneficio económico, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué hace? Hiere su corazón. Ella no se casa por amor, ella no sabe que es una relación real, verdadera, auténtica. Entonces dice, sabes que yo no voy a volver a estar en esa situación, yo no me voy a volver a dejar. Entonces cuando esa persona se blinda emocionalmente para que no le hagan daño, no puede experimentar una sanidad profunda, verdadera, en su área emocional específicamente. No hay sanidad porque nada puede penetrar. Entonces se vuelve fría, se vuelve calculadora, sabe qué decir, sabe cuándo decirlo, pero por dentro no hay acceso verdaderamente a su corazón, ¿sí? Y todo eso es una coraza para protegerse. Entonces una persona que sí va a dominar y a manejar las emociones de los demás, pero no va a permitir que los demás lleguen a sus propias emociones. Que estas son 10 de las características del espíritu de control. Y ahora quiero decirte en qué áreas opera, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas en las que este espíritu maneja el control? Yo los he puesto aquí para que los podamos identificar. El primero, las finanzas. Y vamos aquí si tenemos los versículos. Primera de Reyes 21:7 dice, entonces su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Sí? Esa era la viña, esa era la tierra que yo les estaba nombrando. Entonces, cuando yo les digo en las finanzas esta es una persona que quiere tener control en las finanzas. Quiere controlar el dinero, el suyo y el de los demás. Quiere tener control sobre las posesiones materiales. Y quiero que sepan que ustedes pueden decir, no, pero yo solo lo tengo en esta área, pero el espíritu del control, donde nosotros, sea que esté operando en nosotros o alguien más, pero nos esté atacando, el área el control se va a seguir esparciendo a las demás áreas. Puede que empiece en una, pero se va a seguir expandiendo hasta que todas las áreas estén bajo su dominio. Entonces, las finanzas es un área importante en que nosotros debemos rendirle el control a Dios. Mujeres, sobre todo nosotras, tenemos que ser muy sabias, ¿sí? De no operar como Jezabel, que al esposo haga esto, haga lo otro. No, yo me lo voy a ver cómo me lo consigo. Y creen que eso es tener fuerza, tener valentía, pero realmente lo que el Señor nos llama en su palabra no es a tener valentía, no es a esto, aquello, es a rendirnos al control
del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mis finanzas deben estar bajo el dominio de Dios. Y si Él me dice, vas a dar a esta persona, tú vas a dar a esa persona. Pero normalmente cuando hay un área en el que estamos controlando, ¿qué queremos? Aferrarnos, guardar, no darle a nadie. Entonces otra serie de cosas empiezan a llegar ahí, como la avaricia, como la codicia, como la envidia, los celos, la comparación, cuando yo no cedo el control en esta área de mi vida. Entonces el primero es las finanzas. Segunda área es el tiempo, el tiempo. Ahora, dice acá, ay, me adelanté, correr aquí porque no lo alcanzo a ver. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, ya ahí vemos que ya lo han matado, dijo Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el jezreelita, se negó a venderte, ya no vive, está muerto. Porque yo digo que aquí ella tomó control del tiempo. ¿Sí? Y esta es una manera en la que se ve este espíritu jezabelico, que ella supo, cuál es el momento perfecto en el que yo voy a atacar. Entonces él está diciendo, ahora, toma posesión ahora porque ya lo maté. Entonces ella domina, manipula, controla los tiempos. Otra manera de ejercer control en el tiempo es cuando una persona quiere gobernar. Puede ser tú gobernar a otra persona gobernarte a ti con el tiempo, ¿sí? Que tu tiempo esté dedicado y sometido a la voluntad de esa persona, ¿sí? A las madres les puede pasar con los hijos. Tienen que saber qué están haciendo los hijos a toda hora, aun cuando ya los hijos están en edad de ser independientes, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamó? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hizo? ¿A dónde? ¿Con quién? Si ya es una persona que es mayor de edad, que es adulta, ya debe administrar su tiempo, pero eso es un área de control. Entonces yo no puedo estar controlando el tiempo de otras personas. Entonces mucho cuidado. ¿Será que tú estás ejerciendo control sobre el tiempo de otras personas? Que esas otras personas estén a disposición de ti, haciendo lo que tú quieres hacer. Aún en el área familiar, no todos se tienen que reunir tal día, tal hora, y pone la hora y pone el tiempo y maneja y los cambia a su gusto y a su disposición. Entonces, mucho cuidado. El tiempo es otra área del control. Mi tiempo nuevamente debe estar cedido al Señor. Y cuando yo abro espacio en mi tiempo, el Señor me puede decir, reúnete con esta persona, hagas esto, y Él nos va dando indicaciones y nos va dando instrucciones porque su Espíritu Santo está en control de nuestro tiempo, no nosotros mismos. ¿Ven? Número 3, les nombré yo la sexualidad. Apocalipsis 2:20 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando a la iglesia de Cristo, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, se dice, o sea, ella misma se puso ese título porque le encantan los títulos y enseña, o sea, le estaba enseñando a la iglesia y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque parte de todo lo que hacían en culto, en adoración a Baal y a la diosa Acera, era hacer estos banquetes de desenfreno total. Y si ustedes leen bien, yo les dejo como desafío, como reto, como sugerencia, que lean esta historia en Primera de Reyes, desde el capítulo 17 en adelante. Y se van a dar cuenta que todos estos profetas falsos de Baal comían a la mesa de Jezabel y en esto había trago, había desenfreno. Entonces ella está diciendo, los está manipulando, le está dando comida, les está dando bebida para seducirlos.
Y en esos lugares que se presentaba desenfreno sexual, orgías, homosexualismo y todo un tipo de cosas que el Señor aborrece, y por eso Él está diciendo, ¿por qué toleran eso? Mucho ojo con esta palabra, porque es la palabra de hoy en día, tolerancia. Ay, tenemos que tolerar y tolerar. Dios es un Dios paciente, más no tolerante. Él no tolera el pecado. Él es paciente en esperar que nos arrepintamos, pero Él no va a tolerar el pecado y Él no va a cambiar, ni va a cambiar su palabra. Y nosotros tenemos como iglesia que tener cuidado de que Jezabel nos esté, ese espíritu de control, manifestando en la iglesia. Entonces está diciendo, esa sexualidad está en pos de cumplir, saciar, satisfacer todos sus placeres y deseos. Pero Dios dice lo contrario. Cuando la sexualidad está bajo el control de Dios, entonces yo manejo, administro mi sexualidad bajo los parámetros y límites apropiados que Dios me ha colocado, que es dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio se respeta, se nutre esa sexualidad y se entrega al Señor. Entonces, esto es para las que están solteras, casadas, divorciadas, separadas, toda, no importa en qué área de tu vida estés, en qué temporada, pero siempre que tu sexualidad esté rendida bajo el control del Espíritu Santo. Número 4, el área de las relaciones. Primera de Reyes 21:25, que dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. O sea, este hombre fue malvado y dijo, no había ninguno como él de lo bajo que él cayó delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo incitó Jezabel. Entonces, este es un espíritu que tiene una influencia supremamente fuerte sobre sus relaciones. Y es todo tipo de relaciones, no solo es una relación de pareja, es la relación con los hijos, es la relación con los hermanos, con los tíos, con los cuñados. Maneja, manipula, domina esas relaciones. Son bajo su término y está incitando a que las personas hagan lo que es su voluntad. Entonces ejerce control y pone presión, ¿sí? Hay que hacer esto y hay que hacerlo así. Y muchas veces lo que está incitando, ¿qué es? El pecado en contra de Dios. Entonces, mucho cuidado. ¿Estás ejerciendo control en tus relaciones? Que las personas hagan lo que tú quieres, que tu familia. Es muy difícil manejar personas o mantener relación con personas que tienen este espíritu, porque se vuelve bastante complejo, bastante difícil y ya vamos a ver rápidamente cómo lo podemos manejar. El 5 es la información. Un área en el que controla es controlar la información. Primera de Reyes 21, del 8 al 9 nos dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, o sea, usó el anillo de su esposo, lo cual no le correspondía a ella. Ahí van las mentiras que hablábamos, y las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Entonces ella empezó a hacer todo un complot para mandar información falsa, para levantar testigos falsos. Este espíritu de control es que le gusta recaudar información y ver en qué momento la puede utilizar. ¿Sí? Información personal, información familiar, información de la iglesia. Esto es una persona que está absorbiendo información, pero para usarla como una herramienta y conseguir lo que quiere. ¿Sí? Puede ser información privada para usarla luego en tu contra, información. Entonces hay que ser muy, muy sabios en cómo manejar las relaciones. Número 6, las conversaciones. Primera de Reyes 21 del 10 al 11 dice, pongan frente a él, está hablando de Nabot, el dueño del viñedo, a dos hombres
perversos y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Y los jefes y nobles que vivían en la ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Entonces, date cuenta que ella maneja hasta las conversaciones. Ella les manda una información, pero todo giraba en torno a lo que ella necesitaba. Entonces, escogió hombres perversos para que hablaran y todo lo que salió de la boca de ellos era falso. Dijeron mentiras y este hombre termina perdiendo su vida. Es una persona que controla las conversaciones, que dice, este tiene que ser amigo de este se tiene que conllevar con este lo mantengo alejado del otro. El que maneja las conversaciones y las controla a su gusto, a su parecer, por sus propios deseos y por su propia agenda. Mucho cuidado. Otra área de control es el entorno, el ambiente. Primera de Reyes 19, 31 al 32. Ustedes ahí lo pueden leer. Pero ¿qué está pasando? Aquí al final dice, se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que lo había construido en Samaria. Entonces, el Señor está enojado porque no solo Jezabel quiso adorar a estos dioses, no solamente influencia a su esposo, sino toma el control del entorno en esa época con los israelitas y empieza a hacer que ellos caigan en este pecado. Levanta altares, toma el control del templo, empieza a hacer y deshacer todo lo que quiere. Entonces, este espíritu de control toma control sobre el entorno, el ambiente, esa persona que llega a su casa y cambia todo el entorno. Es un entorno pesado, de miedo, de temor o quién sabe de lo que esté haciendo, pero toma el control del entorno. En la empresa todo está en paz, todo está tranquilo, llega esta persona con este espíritu de control y enseguida el entorno cambia. Entonces, debemos identificarlo. El octavo es fuerza y energía, ¿sí? En Primera de Reyes 19, 3 y 4, ustedes van a poder ver sobre Elías. Elías estaba completamente exhausto después de tener que lidiar con este espíritu de Jezabel, ¿sí? Huyó, se asustó, estaba hasta con ganas de morirse, estaba completamente cansado porque el haber tenido que lidiar con este espíritu había sacado toda su fuerza y su energía. Por eso es que yo les decía que era complejo estas relaciones, porque es como que te succionan toda la fuerza y la energía y tú no puedo más, Señor, porque es algo espiritual. Número 9, estamos por acabar, son 10, es el liderazgo, ¿sí? En Primera de Reyes 19, 1 y 2, que dice que ella envió el mensajero en contra de Elías. Entonces, ellas quieren controlar el liderazgo, tanto de el liderazgo del esposo como cabeza de hogar, donde el esposo está completamente anulado, ¿sí? Donde ella es la que toma las decisiones, ella dice qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace y maneja todo alrededor de la casa, o también las personas que en la iglesia se quieren meter en esas posiciones de poder para poder mantener el control. Y aún hay un abuso de poder para mantener, para controlar y dominar y manipular aún las personas que desean alabar a Dios, que desean tener una relación con Él. Entonces, mucho cuidado cuando veamos este espíritu de control jezabélico va hacia el liderazgo. Ese es un área en la que hay que tener mucho cuidado para que no se dé el abuso espiritual, el abuso emocional, el abuso físico. Es aquí donde se desarrolla todo tipo de abuso. Y número 10, Dios. Ustedes dirán, ¿cómo Dios va a ser un área de control? Sí, porque Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo. Dios está diciendo, yo le he dado tiempo para que ella se arrepienta, porque está aquí hablando de Jezabel, dice, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Si ustedes leen la historia, Jezabel mandó a la gente a ayunar, y todo el pueblo ayunó con ella para lo que iba a hacer, que iba a hacer, iba a matar inocente, a un hombre inocente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este es un espíritu que se manifiesta mucho dentro de las iglesias y quieren controlar a Dios y controlar la palabra y tergiversarla de acuerdo a lo que quiere
que suceda, que es su propia voluntad. Entonces, estas son las 10 áreas. Yo te pregunto hoy, ¿es Dios tu Señor? ¿Es Dios mi Señor? Yo me he rendido en cada una de estas áreas a Dios. Y si no, que esta sea la oportunidad que tú pienses, Señor, wow. Y de pronto no quiero decir con esto que alguien está endemoniado, que alguien está poseído por un espíritu, no. Pero puede ser que yo he tenido una tendencia o una personalidad que ha sido controlador y que puede dar una apertura a que esto se vuelva algo demoníaco. Entonces es importante que tú le rindas aún tu tendencia, aún tu manera de ser, aún tu personalidad al Señor. Y para terminar, les quiero dar esto, la sumisión. ¿Qué significa? Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Entonces, ¿qué es someterse? Acatar las órdenes, estar subordinado, ejercer obediencia, rendición, no solo con palabras, también acciones. Yo me someto, Señor. Quizás no quiero hacer eso, no estoy de acuerdo, pero mi voluntad se somete a la tuya. Yo voy a obedecerte en esta área. Cuando tú no haces eso, estás cayendo como cayó Jezabel. Desacató, desobedeció, cayó en rebeldía, fue una mujer obstinada, no había docilidad en ella, era indómita, causaba una revolución con las personas cuando hizo lo de Nabot, se sublevaba. Entonces, que nosotras seamos mujeres que acatamos. ¿Y qué mujer fue así? No lo voy a leer, pero Abigail. Que Abigail, si ustedes leen Primera de Samuel desde el 25, desde el 10 no, la historia empieza como desde el verso 10 para que lo lean. Qué mujer tan diligente, qué mujer tan sabia, qué mujer tan humilde y sumisa. Una mujer que fue muy valiente. Pues yo las dejo con esto, que seamos valientes y rindamos todo el control a nuestro Señor. ¿Sí? Y si estamos aprendiendo hoy, ahí quité la presentación, si alguien la necesita, luego yo la comparto. Pero la razón por la que quise dar esta enseñanza es porque siento que el Señor nos está llamando a cada una de nosotras como mujeres de Dios es a someternos, es a obedecer a Él, a lo que Él nos esté pidiendo, a lo que Él esté ordenando, someternos a las que tienen esposos, sí. Si hay alguna que tiene un esposo que no sea cristiano todavía, bueno,